Efesios capítulo 4, vamos a ver aquí, este es el pasaje que nos está ocupando para estas cualidades que ya hemos visto, ¿no? Los que hemos empezado desde un principio y vamos a continuar con la ayuda de Dios. Entonces, vean, ya lo tienen todos, Efesios 4, vamos a empezar otra vez el versículo 1 en adelante, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas en todos vosotros. Pero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta ahí nos quedamos. Pero el enfoque de ahora es el versículo 2. Dice aquí, vean en el versículo 2, dice: con toda humildad, ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Lo vimos ya. Y dice: y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. La siguiente cualidad que nos toca analizar es esta palabra, que es la tercera de la lista, que es la palabra paciencia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este estudio hoy. Hermano Ricardo, ¿nos vuelves a dirigir para orar por la predicación de la palabra? Bendito Dios, te pedimos de tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu palabra esta mañana, Señor. Que sea manifiesta a nosotros, Padre, que estemos completamente atentos, que quites toda distracción de nuestros corazones para que recibamos, Padre, la bendición que trae consigo tu palabra, para buscar en nuestras vidas, Señor, cómo estamos viviendo y cómo estamos aplicando tu palabra en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, repito, ese es el tema, se puede decir la paciencia invencible, como lo vamos a ver. Entonces, repito, esta es la tercera palabra que se encuentra en este pasaje de Efesios, y repito, es la tercera gran cualidad del cristiano. Y esta palabra en la traducción Reina Valera la llama en otros pasajes longanimidad, que es en el griego. Entonces la vamos a ver. Tú puedes ver en varias versiones de la Biblia, por ejemplo, yo tengo paciencia, los otros que tengan la otra versión, Reina Valera, van a ver longanimidad, pero en el griego esta palabra, paciencia o longanimidad es makrotimia, y esta palabra tiene, vean, dos direcciones principales en su significado. El primer significado es el siguiente, veámoslo. En primer lugar, esta palabra paciencia describe el espíritu que nunca cede y que, porque soporta hasta el final, cosecha la recompensa. Su significado se puede ver mejor por el hecho de que un escritor judío usaba esta palabra para describir lo que él llamaba, vean, la perseverancia romana, ¿sí? La perseverancia romana, ¿a qué se refería? Que no aceptaba, vean, nunca hacer la paz en condiciones de derrota. Eso es lo que nos dice al respecto. Dice, en sus grandes días los romanos, vean, eran inconquistables, ustedes ya lo saben, en el tiempo de aquel entonces, ¿no? O invencibles. Podía ser que pudieran perder una batalla hasta una campaña, pero era inimaginable que perdieran la guerra. Ese es el punto de esto, ¿no? Vean, a un mayor desastre nunca se les ocurría reconocer una derrota. Ellos decían, no es así, no debe de ser así. La paciencia cristiana, ahora escucha bien, es el espíritu que nunca admite la derrota y no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el final. Qué tremendo, ¿verdad? Muchos de nosotros los queremos desanimar ya. Como dice el hermano Sugel Michelin, quieren aventar la toalla. Eso no es así, como vamos a verlo, no es así.
Ahora vamos a dar una segunda o segundo significado de esta palabra paciencia, del griego. Sigo mencionándolo, makrotimia. Ahora vean, el segundo significado, vamos más allá, tiene todavía un sentido más característico que este. Es la palabra griega característica para paciencia con las personas, vean, con las personas. ¿Qué dijo Crisóstomo? Crisóstomo nos dice lo siguiente, la describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no lo hace. Vean, no lo hace. ¿Sí? Y otra definición, y otro comentarista dice, la define como el espíritu que se niega a la revancha. Sí, es interesante. Esta misma palabra, vean, es el espíritu que soporta los insultos, las injurias sin amargura y sin quejarse. Es el espíritu que puede sufrir las personas desagradables con cortesía, escuchen esto, y a los tontos sin irritarse. Vean, ese es entonces a lo que el apóstol Pablo nos está llamando a que practiquemos, como lo vamos a ver. ¿Sí? Ya nos dijo que si hemos sido verdaderamente llamados, si somos creyentes verdaderos y todo, ya que lo que vimos y analizamos, hermanos, desde un principio, entonces nos manda que andemos en toda mansedumbre, en toda humildad, y ahora dice, con toda paciencia. Con toda paciencia. Bien, esta cualidad es el carácter piadoso, que se combina con las cualidades que ya vimos y con las cualidades posteriores. Es como el arco iris, esta característica, esta cualidad. La paciencia, por ejemplo, vean, atrae, esta palabra nos conduce, vean, al gozo y a la paz, al efecto en nuestras vidas. O sea, vean, si decimos ser creyentes, entonces tenemos que manifestar, como vamos a verlo, esta paciencia los unos con los otros, y específicamente si somos creyentes verdaderos lo tenemos que manifestar en nuestras vidas. La palabra paciencia se usa para describir, vean, una reacción piadosa en la situación que estemos. No va a ser algo cuando me conviene o cuando no me conviene, si es conveniente o no. Lo vamos a ver, vean. El cristiano verdadero paciente puede mostrar paciencia bien piadosa en todas las variantes circunstancias que se le exijan. De eso se trata. No es como muchos, ¿no?, que dicen ser creyentes que a veces sí, a veces no, cuando me conviene o no. De esto no se trata, de esto no habla la Biblia, de esto no es así. Y podemos llegar, ven, ¿cómo podemos llegar a un incremento de la paciencia? Vean, ¿cómo yo puedo aprender esto como creyente? ¿Cómo puedo yo ejercitarme en esta paciencia? Y una de las cosas que nos puede ayudar, vean, cómo es poniendo atención, escucha bien lo que vamos a decir, en cada faceta de la paciencia que nos va a decir la Escritura. Es poniendo el enfoque, vean, en este tipo de paciencia, ¿no?, en su medida en que la aplicamos a nuestra vida. Solamente de esta manera podemos avanzar en este aspecto de la paciencia, como lo vamos a ver. En segundo lugar, vamos a ver sufrir, cómo reaccionamos, se puede decir en segundo lugar, cuando sufrimos o recibimos malos tratos. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionamos? Esto es lo que la paciencia implica. Soportar los abusos. Y la pregunta que hacemos ahora es, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Vean, ¿qué nos dice al respecto de lo que estamos viendo? Si otros me hacen sufrir, vean, la Escritura lo llama longanimidad. Es lo que yo decía en la versión Reina Valera. Y en esta traducción quizás se describe mejor el significado de la paciencia, es la habilidad de sufrir. Vean, ahora otra definición de esta palabra de la paciencia, vean, ¿qué significa? Es la habilidad de sufrir un largo tiempo los abusos de los demás, ¿sí?, sin enojarme y sin resentirme. Pregunta, ¿cómo podemos entonces ejercitar esta cualidad? ¿Cómo es que puedo yo aguantar si me está alguien ofendiendo? Si me dijeron algo,
entre nosotros como hermanos, tengo ese resentimiento en contra de ti. Entonces, ¿cómo puedo yo estar aguantando todas estas cosas? O si uno de los diáconos me ofendió, o más, vamos hasta el otro extremo, si el pastor me dijo a mí algo que no me gustó. O sea, lo podemos discutir de cualquier punto de vista, pero ¿cómo? Y vean, hay varias maneras de hacerlo, por ejemplo, y verlo de esta manera, ¿no? Hay desde el punto que, ¿cómo es que reacciono cuando estoy sufriendo, cuando vienen los malos tratos? Hay muchas cosas, pero lo voy a pintar de esta manera. Hay desde la persecución, ¿cómo es que yo puedo ser paciente desde la persecución? Vean, me voy a lo más grande, a lo más chico, hasta una mínima broma. Si me hacen una broma a mí, ¿cómo reacciono yo? Ahorita lo vamos a ver, no quiero decir, pero muchos cuando les hacen una broma, bueno, o si está siendo perseguido, o vean, de eso se trata. De eso se trata aquí en este asunto de la paciencia, o sea, va de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces, vean, un creyente sufre en su trabajo, sí. Vean, si tú estás sufriendo en tu trabajo, o en la oficina, en la escuela, en el hogar, lo vamos a ver. O sea, ¿cómo reaccionas tú al trato? Pedro, lo vamos a ver más adelante, a ver si nos da tiempo, pero ¿cómo reaccionamos bajo las circunstancias en que nos encontramos? Si estoy en mi trabajo, y ¿cómo reacciono cuando el jefe me manda a hacer algo? Si estoy en la oficina, ¿cómo reacciono yo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeras de trabajo? ¿Cómo es que reacciono yo? Ese es el punto, ¿no?, de todo esto. Y allí está el asunto. Hablando del matrimonio, ¿cómo yo reacciono los que somos casados, ¿no?, hablando de los creyentes, bueno, hasta los que no son creyentes, ¿cómo reacciono cuando ofendo yo a mi esposa? O ella me habla a mí, ¿cómo yo reacciono si me habla ásperamente? ¿Y cómo soy yo ante ella, no? Vean cómo reacciono yo ante ella cuando me dice esto o aquello. Vean, en todos estos puntos, en el trabajo, vamos a verlo en la escuela, en la oficina, a donde quiera que vayamos, ¿cómo es que cuando vienen y con estos malos tratos los traigo aquí, pero no son malos, como vamos a verlo? En Romanos 8 dice que no son malos, pero así lo pusimos en el encabezado. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nos suceden estas cosas en nuestras vidas? A cada uno de nosotros, ¿cómo reaccionamos? Vean, y esto es, repito, en donde nosotros tenemos que ejercitarnos y cómo reaccionamos ante estos sufrimientos, ¿no? Porque muchos dicen, no sabes cuánto estoy yo sufriendo en esta situación, en este asunto, ¿no? Pero vean, la Biblia nos dice muy claro, vean, y hace mucho énfasis en la necesidad de la longanimidad que debemos de tener como creyentes. Vean en Gálatas 5:22, aquí empieza Pablo a hablarnos de este tema. Gálatas 5:22, ¿qué es lo que dice aquí al respecto? En la lista de los frutos del Espíritu Santo, ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu Santo es vean, caridad, amor, paz, paz, tolerancia, y vean, benignidad, bondad y fe. 23, mansedumbre y templaza, contra tales casos no hay ley. Aquí está metida la paciencia que nos pide el apóstol Pablo, ¿sí? Vean 1 Corintios 13, en el contexto del amor. Aquí está también, ¿por qué? Porque el amor es paciente. Vean, 1 Corintios, ¿lo tienen? Capítulo 13, versículos del 1 al 8, dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si no tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, si no tengo amor, no nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo aún para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Vean, la caridad es sufrida, vean, el amor es sufrido, es benigno, la caridad no tiene envidia, vean,
La caridad no hace sin razón, no se ensancha, como vamos a verlo, todas estas cosas, dice el 5, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se alegra de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser más, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. ¿Qué está diciéndonos aquí Pablo hablando del contexto del amor? La paciencia yo tengo, como vamos a verlo, tenemos que tener amor. Si yo no tengo amor y paciencia, nada soy. Esto es lo que nos invita, nos exhorta la Biblia a cada uno de los que decimos ser creyentes. Vean Colosenses 1:11, por favor, Colosenses 1:11. Corroboraos en toda fortaleza conforme la potencia de su gloria para toda tolerancia y largura de ánimo, como con gozo, más de lo mismo. Segunda Tesalonicenses 1:4, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1:4. ¿Sí? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, vuestra ¿qué? Paciencia, ahí está el tema, y fe en todas vuestras ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que sufrís. Ven, aquí nos está diciendo Pablo esto. Vamos creciendo a lo largo del sufrimiento, vean, de estas cosas. ¿Sí? Vean, esto es lo que nos pide, esto es lo que nos dice la Escritura que debemos de hacer. Pero vean, ¿cómo es que todavía puedo yo avanzar un poco más en esta paciencia? ¿Cómo es que la puedo yo ejercitar? Como dice el pastor Martin Lloyd Jones, ¿cómo puedo ejercitar esta paciencia? Es en el gimnasio de Dios, pero vean, es considerando, vean, un punto que nos va a ayudar como creyentes para poder avanzar en este tema de la paciencia, es considerando, vean, la justicia de Dios. No hemos visto ahorita, repito, estamos detenidos, varados en este tema que estamos analizando del pasaje de Efesios, pero todavía nos faltan también varios atributos, que es uno de esos, la fidelidad que voy a mencionar también, muchos atributos, todavía no hemos terminado, todavía me preguntan que si ya terminé con la serie, no, y nunca voy a terminar porque Dios es infinito, lo quiero decir de una vez. No puedo yo decir, ya acabé, ya les enseñé todo el conocimiento de Dios. Eso es falso, eso no es así, para que tengas una idea, ¿no? Pero vean, entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos ser pacientes, tolerantes, como vamos a ver, con otras personas, con los hermanos, con los que no nos conocen, en la iglesia, en el hogar, en la escuela, donde estamos, en nuestro trabajo, echando una mirada a la justicia de Dios? Por ejemplo, el apóstol Pedro les dice a los creyentes que estaban siendo acusados injustamente, ¿qué les recomienda? ¿Qué les dice? Vean en 1 de Pedro 2:23, ¿qué les aconseja el apóstol Pedro a estos creyentes de aquel entonces y también a nosotros? En 1 de Pedro 2:23 vemos esto, nos va a ayudar y también les ayudaba a ellos. Vean, dice, ya lo tienen, 1 de Pedro 2:23, que dice, quien cuando le maldecían se refiere a nuestro Señor Jesucristo, dice, no retornaba maldición, cuando padecían no amenazaba, sino que remitía la causa al que ¿qué? Al que juzga justamente. Ahí está la justicia de Dios. Cristo no se fijaba en lo que a él le hacían en sí mismo, sino que él decía, yo lo dejo a las manos de la justicia de mi Padre. Y es lo mismo como nosotros somos creyentes, si estamos siendo perseguidos, si estamos siendo sufriendo de maltratos y esto o cualquiera, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encomendarnos al que juzga justamente. Y no debemos, vean, maldecir, sino dejar a que Dios juzgue. Vean, y esto es como tenemos que ver la justicia de Dios. La justicia de Dios es absoluta. Vean en Romanos 12:19, por favor, más de lo mismo. Tenemos que ver esta justicia para poder ser pacientes, para poder ser tolerantes. Romanos 12:19, ¿qué dice? No os venguéis, vean vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vean lo que dice aquí el apóstol aquí en Romanos. Tenemos que ver a la justicia de Dios. Tú no te tienes que vengar, me las va a pagar. Me las va a pagar. O me voy a vengar. No, hermanos. Vuelvo, repito, como vamos a verlo, si estás siendo perseguido, si estás siendo
maltratado, esta es la manera que como creyente debo reaccionar. Tienes que ver a la justicia de Dios, que nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué promete Dios? Vean, Él sabe cuando sus hijos están siendo perseguidos, todo esto Él sabe, y tienes que memorizar este versículo que dice Dios. Él está prometiendo, dice, yo pagaré, tú no te metas en esto. Esto no te incumbe a ti. Vamos a ver, no tenemos ni el derecho de nada. Solamente, como tú decías, hermano, usurpando un lugar que al Dios verdadero le corresponde. No me corresponde vengarme a mí mismo. A Él le corresponden hacer todas estas cosas. Una cosa que le preocupa luego al creyente es que a veces caemos en este error, ¿no? De que el que nos está haciendo el maltrato hacia nosotros, el que nos está maltratando, no Dios no le haga nada. No debemos de pensar en esas cosas, no. Estoy más preocupado en que este hombre que me está maltratando, esta persona, me está pasando esto, es que Dios no le vaya a hacer algo. Eso no es cierto. Eso no debemos de pensar ni por un momento en estas cosas. No debemos enfocarnos, repito, en que Dios a su tiempo va a juzgar, a su tiempo Él va a hacer todo, Él va a juzgar y no nosotros. Lo que debemos de hacer es orar en este punto como Cristo lo hacía. Lo que debo de hacer es orar y no vengarme. Yo no tengo por qué juzgar, por qué enojarme, por qué nada de esto, sino lo que debo de hacer es orar como Cristo oró. Vean, ¿sí? Vean cómo Cristo es el buen ejemplo que tenemos que seguir y que tenemos que hacer si estamos pasando bajo estas circunstancias de persecución, es que me ofendió tal persona. A un hermano a veces no somos perfectos, yo puedo ofenderles a ustedes sin darme cuenta y tú estás ofendido conmigo, enojado, como vamos a ver, y yo ni cuenta me doy, y estás ahí guardando este rencor, guardando estas cosas, pero en vez de que tú estés amargado y todas estas cosas, ¿qué debe hacer? Ponte a hacer esto que la Biblia manda. Vean en Lucas 23, por favor, ¿qué es lo que Cristo hacía aún siendo, pues si estaba haciendo ahí? Vean el punto, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lucas 23, 34, por favor. Jesús decía, Padre, que perdónanos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Vean, ¿qué decía Cristo? Van a ver, canijos. No, vean que está ahí crucificado, está todo esto, y ¿qué dice? Está orando por ellos. Nosotros si somos creyentes debemos estar orando por ellos. Me gusta mucho este ejemplo de Esteban. Acuérdense de Esteban, que cuando estaba siendo lapidado, vean en Hechos 7, que les predica el evangelio a todos ellos, les habla, pero vean qué pasó al final con él, pero cómo reacciona él. En Hechos 7, vean, ustedes ya saben la historia, pero veamos esta parte, Hechos 7, 57 al 60. Dice, entonces dando grandes voces se taparon sus oídos de lo que estaban ya oyendo, de lo que les había dicho este hermano Esteban. Dice, arremetieron unánimes contra él. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Vean lo que estaban haciendo. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedrearon a Esteban invocando a él, diciendo, ¿qué dice? Vean, en medio del martirio, en medio de la persecución, en medio de todas esas, ¿cómo reacciona Esteban? Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Murió. Vean qué hizo este hermano. Se puso allá a defenderse, a defender sus derechos. No, ustedes no saben quién soy yo. Vean, él no hizo nada de eso. No se defendió nada. Encomendó su causa a Dios. Se puso a orar por sus enemigos. Según dicen este joven, vamos a meter un poquito, voy a desviar. Según dicen que este joven era Saulo de Tarso. Ya estaba orando por él, fue convertido. Pero me sigo. Vean, podemos creer en la paciencia de Dios al confiar. Vean, otro punto que nos ayuda a crecer en esta paciencia que Dios nos pide como creyentes es, vean, meditando y confiando en la fidelidad de Dios. Es lo que yo les decía, no he predicado del atributo de la fidelidad de Dios, pero ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo saben, ¿no? Al respecto. Entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? No me debo de fijar en lo que me están haciendo, no me debo de ofender.
No me debo defender, aviento la toalla y ahí nos vemos y arréglenselas como puedan y yo hago mis cosas a mi manera, como muchas veces queremos reaccionar como niños berrinchudos. Estamos mal, estamos equivocados. Lo que debes hacer, lo que debemos hacer es ver estas cosas y decir, Señor, como vamos a verlo, reconozco que soy impaciente, como vamos a verlo. Todos los que estamos aquí somos impacientes, si lo quieres creer o no. Y si te enojas, pues enójate. Es lo que dice la palabra de Dios, como vamos a verlo. Todos nosotros, hasta yo, soy impaciente. Pero ¿qué debo de hacer para no ser impaciente? Repito, tengo que fijar en el carácter, en la naturaleza de Dios. Tengo que reflexionar, tengo que meditar en este Dios verdadero. En esto tengo que fijarme en realidad en mi propio pecado, no en el pecado de los demás, como a veces tenemos la tendencia a mirar el pecado ajeno. No, eso no es lo que debo de hacer. Yo no debo de hacer esas cosas. Vean, debo de poner mi foco, mi atención en la fidelidad de Dios. Esto es lo que debo de hacer en realidad. Vean otra vez el ejemplo del apóstol Pedro. Primera de Pedro, su consejo, primera de Pedro 4:19. ¿Qué aconseja? ¿Qué dice al respecto de lo que estamos diciendo? Escuchen su punto. ¿Ya lo tienen? Esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Y por eso los que son afligidos, vean, y por eso los que son afligidos, según vean la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomiéndenle sus almas como quien, como fiel creador, haciendo bien. Si yo estoy padeciendo, si yo, repito, estoy siendo maltratado, injuriado y todo eso, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Encomienda tu alma, dice, al fiel creador. Esa es la fidelidad de Dios. Eso es lo que Pedro está aconsejándonos que debemos de hacer. ¿Sí? Y Dios, conforme ven a sus atributos, Él actuará a nuestro favor. Yo no tengo que hacer nada, ni estar haciendo, repito, berrinches y haciendo todas las puras cosas, puras tonterías o cosas necias. No, yo lo que tengo que hacer es esto. ¿Sí? Otro ejemplo que nos ayuda a ser pacientes es, acuérdense de la historia de José vendido en Egipto. Vean, ustedes ya saben la historia, yo no me tengo que meter en detalle para estarles explicando y enseñando sobre la vida de José. Pero ¿qué hizo José? Hizo más de lo mismo. Él puso toda la atención en el Dios verdadero. Él creía en el Dios que nosotros creemos. Él creía en el Dios de la Biblia, que no estaba completa todavía, pero él creía en el Dios verdadero. Y confió que en la fidelidad de Dios. Ustedes saben toda la historia, ¿no? Sí. Y vean cómo termina toda la historia de José con sus hermanos, vendido en Egipto. Y esto me gusta mucho, vean. Pero él se impacientó, él se vengó también. Él tenía todo el derecho de refundir a sus hermanos en la cárcel, hasta esa mujer que le levantó un falso y todo, pero no hizo nada. Vean todo el punto, cómo reaccionó José. En Génesis 50:20 nos dice: vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vean cómo fue su reacción, cómo fue lo que él hizo. ¿Se vengó? No. Sus hermanos estaban asustados. Dice: híjole, ahora sí se las vamos a pagar a nuestro hermano. No. Lee la historia. Los que no han leído, ve la historia. Al final, todavía cuando se muere José, también todavía siguen con esa idea. Dice: ahora que se muera, no. Vean, no. Dios toma bien estas cosas y las transforma para nuestro bien. Vean, ¿cuáles cosas? Lo que a mí me hacen. Si a mí me están haciendo un daño, si yo veo que un hermano no me quiere hablar, quién sabe qué, o cosas así, te digo. Son muchas cosas, ¿no? Si vean, todas estas cosas, yo no sé la verdad, hermanos, yo no sé, ni ustedes saben cómo yo la estoy pasando. Lamentablemente así es, pero no debería de ser así. Yo a veces no sé qué les duele a ustedes, pero vean, espero que estas palabras que yo estoy hablando desde este púlpito sirvan, pero si estamos siendo, repito, pues sufriendo y todo esto, lo que nos dice la Biblia, y
siendo crítico en mi trabajo, me están atacando, todo esto, o sea, vean, todo esto, dale gracias a Dios que lo está sucediendo, que lo está permitiendo en su soberanía, permitiendo en su providencia, porque vean, todas estas cosas, si somos creyentes verdaderos, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Vean todo. Entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué murmurar? ¿Por qué? Si tú supieras, bueno, si yo supiera, me dices tú, pero vean, todo esto Dios lo transforma. Dale gloria a Dios. Me estaban diciendo unos muchachos que ya vinieron aquí a la misión, ¿no? Nancy, y ya los conocieron, y Jonathan. También la señora se estaba deprimiendo porque la desechan. Digo, dale gracias a Dios si te están desechando en tu casa. Porque era en Cristo, ¿qué dice? Gozaos y alegraos. Eso es lo que tenemos que hacer, no me tengo que deprimir. Yo sé que duele, o sea, yo no voy a decir, yo cuántas veces se los he dicho, yo sé qué se siente, yo he padecido también, pero no tenemos que enfrascarnos en esa situación, sino ir más allá. Y aquí, como lo estamos viendo, ¿no? La Biblia nos aconseja que somos pacientes, sí, pero también en otros versículos, ¿no? Gózate en la tribulación, alégrate porque estás siendo perseguido, no como malvado, o ratero, o ladrón, o sicario, sino ¿por qué? Porque profesamos ser creyentes. Es diferente, es muy diferente. Entonces, de esto se trata aquí. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y repito, Dios va a ser glorificado por medio del sufrimiento de cada uno de nosotros. Eso hay que entenderlo bien. Dios va a ser glorificado si estamos padeciendo por causa de su nombre, a condición de eso, no de otra cosa. Si resistimos, hemos avanzado, vean, algo. Si tú estás aguantando ahí, hermano, si tú estás ahí, dice, pues vean, si estamos resistiendo este ataque, entonces hemos avanzado algo en esta paciencia. Y repito, solo debemos de confiar en Dios y nada más. En tercer lugar, vemos lo siguiente. La pregunta ahora es, ¿cómo respondemos a la provocación? ¿No es cierto? Yo les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes no los han provocado a enojarse? ¿No los han provocado a molestarse? A mí sí. Y es tremendo, ¿no? Pero ¿cómo respondemos, vean, a la provocación de entre hermanos a veces que lo malentendemos? Otra persona llega y me provoca, ¿cómo reacciona? Más si sabe que eres cristiano, a veces hasta lo hacen de maldad. Pero ¿cómo reacciono yo? Bien, ¿o cómo reacciono yo? Vean, es interesante esto, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a la provocación? Y la longanimidad aplica aquí, ya vean cómo es que respondemos a la provocación de los demás cuando nos hacen enojar y nos hacen enfurecer. ¿Cómo reacciono yo? ¿Sí? Otra pregunta, ¿qué hacemos cuando alguien nos provoca? En este caso, si es mi hijo. Mi hijo hizo algo que no amerita ni enojarme. A veces sí, a veces no, pero si es mi hijo el que me hace enojar, ¿cómo reacciono yo? Vean. O si es mi mamá. Mi mamá vino. Yo no tengo mamá, pero los que la tienen. O mi papá, cuando vino mi papá me dijo esto. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo? O sea, aquí me quedo yo corto con los ejemplos, pero lo que quiero es que ojalá que el Espíritu Santo les convenza a ustedes y a mí lo que yo no digo aquí, porque cada uno, vean, somos tentados y hay dos cosas, o reacciono bien o reacciono mal. Eso es inevitable. O sea, cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos en cuando somos provocados, qué es lo que te molesta y vienes y te enfureces. Ese es el punto aquí. O sea, yo cómo reacciono ante esto. Si viene, o mi esposa, ¿no? Viene y me dice, cállate, háblame. O sea, así somos impacientes, luego sacamos la espada y hasta nuestra misma esposa. O mi hijo, así soy, o mi hijo me hace enfurecer, mi papá. Cual fuera la provocación, vean, cualquiera que sea, en el lugar que sea, te voy a dar unos lugares, en el lugar que sea, con la persona que sea, la persona menos indicada a mí ni me hace enojar.
me pongo a la defensiva. Vean, me pongo a la defensiva, me vengo de mi enemigo, me la vas a pagar. Vean, soy duro con los demás, soy impaciente con los demás. Vean, esto es el punto. Pero vean, si soy longánime, he aprendido algo. Cuando somos longánimes, hermanos, vean, imitamos a Dios. Porque repito, esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Y lo dice a los creyentes: sé paciente, Víctor, no te impacientes con tu esposa, no te impacientes con tus hijos, no te impacientes con los demás. Paciencia. Pero vean, cuando yo practico la paciencia, escuchen bien, estoy imitando a Dios. Y es lo que me pide a mí Dios. Como creyente, sé paciente, sé longánime con todos los que te rodean, aun con tus peores enemigos, sean los que sean. Vean el punto. Y esto que estamos diciendo es bíblico. Por ejemplo, cuando soy longánime con los demás, con la persona que sea también, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis primos, con todos. Aquí con mi vecino, ¿no? Si barre la calle o no barre la calle. Es cuestión de discutirlo, pero así es. Pero vean, quiero llegar a esto, ¿no? Si yo soy longánime, porque Dios es longánime, entonces lo estoy imitando. Vean en Éxodo 34, por favor, versículos 6 y 7. Si yo soy longánime para con los demás, o paciente, es lo mismo, estoy entonces imitando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Vean rápidamente Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Vean, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Pero vean cuál es el punto aquí de todo esto. Dice que Dios, dice Moisés, que Dios es tardo para la ira y perdonador. Ahorita lo vamos a ver. Una persona, un creyente que es longánime también es perdonador. Dios es perdonador, es longánime, es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Él dice, es tardo para irarse, perdona la iniquidad, perdona mi rebelión y perdona mi pecado. Esto es Dios. Entonces esto es lo que yo también tengo que ser. Esto es lo que me pide Dios de mí. ¿No es cierto? Que constantemente Dios soporta con mucha paciencia a los hombres que le provocan, a los pecadores que le odian y desafían a su autoridad, y a los que ignoran su palabra. Eso es Dios para con ellos. Y vean, no digas, no también para con ellos, sino también para conmigo, especialmente para conmigo. Es a estas personas que Pablo dice en Romanos 2:4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que te guían a arrepentimiento. Es exactamente aquí lo que Pablo les está preguntando a este tipo de personas. Los hombres odian a Dios, pero también a su paciencia, y Dios no los aplasta. Vean, de inmediato muestra las riquezas de su gracia, ¿verdad? Y su paciencia con los pecadores. Este es Dios, este es el verdadero Dios. Los hombres, vean, han provocado constantemente a Dios, pero Dios, vean, se manifiesta con su paciencia. Vean, lo acabamos de ver, tardo para la ira, como ya lo hemos visto, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser como Dios, tardo para enojarnos. Lo que me haga mi hermano, lo que me haga mi hermana, lo que me haga, yo debo de ser tardo para enojarme. No luego saco la espada y ya ahorita le doy, me las va a pagar. No, vean qué dice Santiago. El apóstol Santiago, por favor. No, debo de ser como Dios, tárdate en enojarte, Víctor. Santiago 1:19, que nos dice la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Vean, esto es lo que tenemos que hacer. Yo debo de oír. Tardo para hablar, estamos hablando exacto de la lengua, pero que
Tardo, ¿para qué? Para airarnos. Tardo para airarnos, así como Dios es de tardo para airarse. Dios no pierde la paciencia hacia el instante, ¿no? Sí la pierde después, pero su justicia, ¿no? Su santidad entran de por medio. Pero no, si fuera Dios como nosotros, olvídenlo. El apóstol Pablo, vuelvo a decirlo, ya lo dijo en Corintios, vuelvan ustedes rápidamente, 1 Corintios 13, cómo tenemos que ser. 13:5, ¿qué nos dice? Hablando del amor, dice, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita y no piensa el mal. Nosotros no tenemos que ser así, no tenemos que ser injuriosos, no tenemos que buscar lo que según nos pertenece a nosotros, no nos debemos de gritar y tampoco pensar el mal del otro hermano, de la otra persona. Ya está diciendo esto por mí, ya me ofendí, ya estábamos hablando, ¿no? Muchas veces pensamos por los demás. A veces yo estoy pensando mal de ti y ni en cuenta, y ya tú no, hombre, estás pensando cosas que ni te imaginas, pero ni es cierto, pero así somos, pero ¿qué es lo que hace la paciencia? Hace esto, yo no pienso en mal de mi hermano, sí, mi hermano está correcto, sí, él dice eso está bien, ¿no? Ese es el punto de esto. Ahora, pregunta, ¿cómo puedo yo crecer en esta tardanza de no enojarme? ¿Cómo? Si soy creyente verdadero, si digo ser creyente, ¿cómo debo? Repito, ahorita lo vamos a decir, porque muchos pudieran decir, esto no es para mí. Esto que yo estoy diciendo no es para mí, pues. Si tú lo dices así, bueno, pero yo creo que la Biblia no se equivoca. La Biblia habla tanto a creyentes como a no creyentes. Todos nos enojamos, o hay alguien aquí que no se enoje. Que levante la mano y me diga, yo no me enojo, te felicito. Si tú me dices que tú no te enojas, te felicito. Me voy a acercar a ti, te voy a decir cómo le haces, ¿no? Porque yo no puedo en realidad, pero escucha bien esto, ¿cómo es que yo puedo crecer en esta tardanza de no enojarme? Y cómo es meditando constantemente en la paciencia de Cristo para conmigo. Esto nos va a ayudar muchísimo, vean, en ser pacientes con los demás. ¿Sí? Y vean un grandísimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en uno de los evangelios, vean. Mateo 18, por favor. Rápidamente, Mateo 18. Aquí lo vemos. ¿Ya lo tienen? Es una parábola ustedes ya la conocen, de los dos deudores. Y empieza su narración desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 18. Hermano Ricardo, ¿le das lectura en voz alta? Mateo 18, versículos 21 al 35, está esta parábola de los dos deudores. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron
y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de aquel consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Vean, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esta grande parábola? Vean, nos enseña a reconocer que tenemos la suma necesidad de esta paciencia con los demás. A la vez, cuán paciente es Dios conmigo. Dos cosas aquí vemos. Vean, esta parábola nos dice que este hombre era impaciente. Uno de ellos era impaciente y tenía una deuda para con Dios. Y la pregunta era, este hombre, ¿cuánto le debía? El primer hombre, ¿cuánto le debía a Dios? ¿Cuántos dijiste? ¿Cuánto? Vean, 10,000 denarios. ¿Cuánto es 10,000 denarios? No saqué la calculadora porque ya no me dio tiempo, pero rápidamente, vean, 10,000 denarios en aquel entonces eran millones de pesos, actualmente. Esto era lo que este hombre le debía a este señor, al rey. ¿Sí? ¿Cuánto le debía eso? Le debía millones de pesos, que de hecho nunca le iba a poder pagar. Y de hecho dice, te vendo y hago todo, ni así. ¿Entienden el punto? ¿Cuánto le debía? 10,000 denarios, versículo 24, y eso se traduce como muchos millones. El rey es Dios. Y el siervo endeudado, escuchen, representa a cada uno de nosotros. En la relación que tenemos con Dios como pecadores. Esta es la relación, esto es lo que implica esto. ¿Me explico? Esto es en realidad. Y Dios nos dice que Él perdonó al deudor, ¿no es cierto? Lo perdonó. Pero después, ¿qué hizo este hombre que fue perdonado? Con su consiervo, dice el escritor, lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que sale después de la presencia del rey? Se encuentra con su consiervo y que le debía, que dice el versículo 28, 100 denarios. Y la pregunta es, ¿cuánto es 100 denarios? En aquel entonces, ¿cuánto era? Actualmente lo podemos ver cuánto era. Vean, cuánto era en realidad, comparando las cantidades, comparando las deudas, cuánto era. Unos pocos pesos. Escucha, unos pocos pesos. ¿Sí? En comparación, 100 denarios contra 10,000. ¡Wow! Es sorprendente, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, lo que está diciéndonos aquí nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El primer deudor impacientemente le exige el pago y llega al extremo de encarcelarlo, lo agarra, lo encuentra y casi lo estrangula, dice, págame lo que me debes. Esto es lo que hace el primer deudor a su consiervo, al segundo deudor, y vean, ustedes ya vieron qué pasó y qué hizo todo esto, hasta lo llegó a encarcelar. Y vean, nosotros somos como el siervo impaciente cuando nos portamos de esta manera, ¿no? Perdemos la impaciencia. Así estamos. Nos identificamos con el primero, ¿no? Cuando no soportamos cualquier cosa que nos hacen, cuando no soportamos lo que nos están haciendo a nosotros, y así reaccionamos. Casi nada más falta que encarcele a Luciano, ¿no? O sea, así es. Así sucede. Así reaccionamos con los demás. Ignoramos, escucha bien, la gran paciencia que Dios nos ha tenido para con nosotros. Por ejemplo, no es cierto que ¿cómo sé que me impaciento? Un ejemplo lo podemos citar, porque vuelvo a decirlo, yo no me enojo, Víctor. Vuelvo a decirlo, alguien de ustedes pudiera pensar aquí tan lejos y hasta decir, esto no aplica a mí, yo no me enojo, yo aguanto todo, ¿sí? Se deben hacer una prueba, ¿verdad?
Pero vean, ¿cómo sé que yo luego me enojo? Locamente, cuando vienen a mí, me provocan, me hacen cualquier cosa. Y vean, no es cierto, como padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, vean, yo lo digo por mí, no sé, pierdo el control a veces cuando disciplino a mi hijo, me enojo. Entonces ya me estoy enojando simplemente ahí. Cuando disciplino a mi hijo, no, lo disciplinamos o los disciplinamos con enojo, mientras cuando Dios me disciplina a mí, me disciplina en amor. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia tan grande, no? Dios me disciplina a mí. Sí, pero Él no lo hace enojado. Él no se enoja conmigo, Él lo hace correctamente, lo hace sabiamente y lo hace con amor, mientras yo no lo hago con amor. Generalmente me equivoco cuando disciplino a mis hijos. Lo hago enojado. Entonces ya estoy pecando, ya me enojo con mi propio hijo. ¿No? Pensemos, vean, pensemos en los demás cuando nos hacen algo. Vean, pensemos en esto, ¿no? Cuando nos hacen algo, ¿cómo reaccionamos? Que le vaya mal. Así pensamos. Nos hacen algo, no nos oyen. Qué bueno. Qué bueno que no nos oyen, pero cuando nos hacen algo y decimos que le vaya mal y Dios me libre que lo maldigamos. Vean, podemos llegar a podemos caer a este extremo, ¿no? Imagínate qué tremendo somos, ¿no? Que le vaya mal. Vean, somos muy autoritativos con los demás, pero Dios, vean, manifiesta su amor y gracia y misericordia con nosotros. Dios no nos trata así. Yo agarro a mis hijos de cocos y les doy biblazos y biblazos, no. Pero Dios, ¿acaso te agarra cocos a ti, me agarra cocos a mí? No. Órale, tienes que leer la Biblia, órale, tienes que orar. No. Pero así somos impacientes. Y repito, muchos van a decir, no, pues esto no tiene aplicación a mí. Aplícatelo en lo que tú te has enojado. Porque vea, yo no sé en qué te has enojado. Y ustedes tampoco saben en lo que yo me he enojado. Pero el que sí sabe es Dios. El que sí sabe es Dios, que cómo tú te enojas con los demás. Nadie te ve, nadie te oye. Sí, y tú puedes decir todo lo que quieras, pero de Dios no nos podemos esconder, vean. De Dios no nos podemos esconder. Y esto es lo que sucede y esto es lo que pasa. Sí. Vean, nosotros que hemos probado los atributos de Dios, debemos corresponder con paciencia. No somos perfectos, ya sé que no, pero esto es lo que dice el texto de Efesios. Toda mansedumbre, toda humildad y toda paciencia. No está difícil entender eso. No está difícil entender eso. Vean, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios, podemos hacerlo, nosotros somos los únicos, y que no se me malentienda, no me estoy jactando. O sea, ¿por qué lo digo? Porque lo tenemos, ¿no es cierto? Si tú dices que no tienes la gracia, si tú dices que no tienes el poder, entonces no eres creyente. Pero si somos creyentes, tenemos toda la capacidad, pudiéramos dar una lista de todos los dones que Dios nos ha dado para poder vivir la vida cristiana. Y una evidencia es eso, que nos ha dado un corazón nuevo. Eso es lo que de ahí parte todo. Si te ha dado un corazón nuevo, tú tienes todo. Tienes todo. Si tienes el Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios, las arras de la primicia, las primicias, tienes todo de ahí. Y no nomás dice, ya, a Ricardo le di el Espíritu Santo nada más, a Tomás tiene gracias. Eso no es así. El pastor Moisés tiene mucha paciencia, ¿verdad? Es bien paciente el hermano, ¿verdad? Y ustedes que nada más que tiene paciencia, no tiene todo esto y más. Explicábamos la palabra toda mansedumbre. ¿Qué significa toda mansedumbre? Está diciéndonos en el griego, tienes toda la mansedumbre completa, no te falta nada, Víctor. Toda la humildad, aquí está, no te dio la mitad de mansedumbre, la mitad de humildad, no es todo. Y lo mismo es aplicado a la paciencia, lo tenemos todo, hermanos, ¿para qué? Para poder controlar el león que tenemos cada uno de nosotros. Está bajo control, tranquilo, tranquilo.
Podemos decir a nuestro espíritu, a nuestro león, como dice John MacArthur, no, tenemos un león dentro de nosotros y tenemos el poder para cálmate. Víctor, no te aceleres, medita, reflexiona. Todo esto, tenemos este poder, hermanos, esta capacidad para poder practicar estas cualidades que ya lo vimos: templanza, mansedumbre y paciencia. Estas cualidades son traslapadas, va una con la otra, van juntas de la mano. Si tú tienes humildad, tienes mansedumbre; si tú tienes mansedumbre, tienes paciencia. ¿Me explico? Esto nos conduce, vean, a reconciliarnos con nuestro vencedor también. No tan solo debemos ser pacientes, sino también, vean, si hubo un conflicto entre nosotros, si hay un conflicto entre nosotros, si hay un malentendido entre nosotros, ya sea con nosotros o con otra persona, con la persona que se vuelva a decirlo, tengo que reconciliarme con el ofensor cada vez que lo ofendo. Si yo ofendo a mi esposa, yo voy a mi esposa y le digo: perdóname, esposa, ¿por qué te ofendí? Y si el esposo ofende, es lo mismo. Y si la esposa ofende al esposo, igual. Y si yo ofendo a alguien en mi trabajo, o si yo ofendo a alguien que voy en el metro y le doy una patada, ahora ya ves, así pasa. Muchas cosas, ¿qué tengo que decir? Perdóneme, discúlpeme, por lo menos, ¿no? Que te ofendí, te hice esto. Eso es lo que tenemos que hacer. No tengo que echar fuego más al fuego. ¿Sí? Yo quiero el bien de ellos. Yo quiero el bien de mis hermanos. Como vamos a verlo, yo quiero el bien de mi prójimo. Y en vez de vengarme, tengo que manifestar esta paciencia para con los demás. ¿Sí? Vean. De esto se trata. Ahora, yo creo que todos estamos identificados aquí que somos impacientes. Y vean, la impaciencia es un pecado. La impaciencia es un problema que tenemos y que tenemos que trabajar muy duramente cada uno de nosotros en esta área. Tengo que trabajar mucho con este problema. Tengo que trabajar mucho en relación a este pecado. Vean. Y no es cierto que a menudo, hablando de este pecado, tan solo de la impaciencia, me justifico. Nos justificamos. Es él. Tú no lo conoces. No es él, ella. No, son los demás. Los demás que no me comprenden, no me entienden. Son nosotros. Vean, hace años yo evangelizaba a una muchacha. Le hablaba del evangelio y ya, para no alargarme, se ofendió la señorita. Se ofendió y me dijo: yo soy así, ¿qué? Vean, nos da risa, ¿verdad? Pero a veces me temo que como cristianos contestemos de la misma manera: yo soy así, ¿y qué? Nos justificamos. ¿De qué? De este pecado que no somos pacientes para con los, somos muy intolerantes con los demás. Nosotros podemos justificarnos de la misma manera que esta muchacha, ¿no? Yo soy así, ¿qué? Vean, hermanos, si nosotros hemos sido impacientes, ¿qué es lo que debemos hacer también? Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de esta impaciencia, de este pecado ante Dios. Y debemos de meditar más en la palabra de Dios. Debemos de orar más y pedirle al Espíritu Santo que nos santifique en esta área de nuestras vidas. Claro, es en todas, pero muchas veces en cada creyente los pecados son diferentes. O sea, cada uno de ustedes hay pecados que los asedian más que otros y así. Entonces, vean, si este pecado me está asediando y aquí no puedo, estoy atorado, ¿qué es lo que debo de hacer? Esto es lo que debo de hacer yo como creyente, pedir a Dios su ayuda, ¿no? Cuando nos enojemos contra el hermano, contra cualquier persona, vean, repito, debo pedirle perdón a Dios y perdón al ofendido, ¿no? Y vean, si hacemos eso, ¿qué va a pasar? ¡Wow! Va a haber resultados buenos, vean. Esto cultivará, escucha bien, la humildad, la mansedumbre. Vean, va a cultivar estas otras y las demás que vamos a ver.
que ya las mencionamos, pero que vamos a analizar con la ayuda de Dios, va a cultivar todo esto en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y ven, y sobre todo, el reconocimiento de mi pecado ante Dios. Esto es el punto al cual nos va a llevar todo esto, ¿no? Por otro lado, el pecado desanima. A mí me desanima, a veces ya no puedo. Y me siento desanimado. Yo creo que ustedes también, el pecado desanima. Vean, todas estas cosas desaniman. La vida cristiana no es tan fácil. Nos desanima, ¿no? Pero vean, no debemos de bajar la guardia. Esto nos va a ayudar a reconocer, vean, también nuestro pecado, ¿no? El pecado no se arranca de inmediato fácilmente, ¿no? Caemos, sí, y luego nos levantamos, sí, constantemente. La espada se está gastando, la armadura se está desgastando, todo eso, o sea, todo esto es desgastante. Pero vean qué dice Proverbios 24:16, por favor. Proverbios 24:16, ¿qué nos dice aquí? Sí, todo esto es desgastante, todo esto es frustrante, pero Dios me manda y tengo que hacerlo. Pero no me debo desanimar. El pecado desanima, la lucha desanima, cansa, agota, ¿no? Pero vean qué dice aquí Salomón en Proverbios 24:16. Dice, porque 7 veces cae que el justo, 7, vean, caemos, no hasta más, pero aquí dice, cae 7 veces, ¿y qué hace? Se torna a levantar, a los impíos caerán en el mal. ¿Qué pasa? Yo caigo, sí, pero me levanto. Ayúdame, Señor, porque no puedo, pero caemos. O sea, aquí vemos, a veces no hay éxito en el avance de que estamos luchando contra el pecado. Caemos y caemos y caemos, como dice aquí, pero nos volvemos a levantar y seguimos. No debemos desanimarnos, no debemos de bajar la guardia. Y para terminar, en cuarto lugar, soy tolerante con los demás. Soy tolerante con los demás. La gente siempre hace cosas, vean, que a veces nos ofenden y nos deprimen y nos desilusionan, ¿no es cierto? A veces así sucede, no sé si les pasa así a ustedes. La gente a veces, fíjate, así pasa. No te están haciendo nada a ti, pero tú estás viendo que otra persona está ofendiendo a otra persona haciendo, y eso te ofende. Eso te enfurece, y este fulano, este sultano, ¿no? Vean, esto es lo que sucede también en este tema de la paciencia. Somos impacientes, ¿no? Vean, ¿sí? Y vean varios ejemplos. Era lo que yo decía hace un rato, ¿no? Supongamos que estás formado y vas a ir a apagar la luz. Y ahí tú estás, ¿no? Y más si tienes una cola de 150 personas adelante de ti, y después se están metiendo, te enojas, ya se está metiendo fulano allá y que quién sabe qué. Es lo que te digo, te empiezas a impacientarte, te empiezas a enojar, y eso es lo que pasa. Así pasa, ¿no es cierto? Ya te ofendiste, y yo estoy aquí desde la mañana y este fulano ya llegó y se metió y salió primero que yo. Así somos, impacientes, ¿no? Pongan los ejemplos que hasta les da risa, ¿verdad? Pero bueno, no traigo otros, pero ustedes pongan los que ustedes gusten, mejores que los míos. Pero vean, así pasa. O estoy formado en las tortillas. Igual estás hasta la cola y con el sol, ay, a ver, ¿a qué hora me toca a mí? Y llega y también, creo que hasta le estaban apartando el lugar a la señora. Pásate, comadre, aquí, ya estoy yo aquí adelante. Y también haces un berrinche y te enojas así, hijo. Otro, ya se te hace tarde, ya voy a trabajar dentro de las 7 y son 6:30 y no voy a llegar, y estás hasta atrás, igual en la fila del camión, ¿no? Igualito ahí esperando el camión, y los demás se están metiendo, ya usted se está metiendo, fórmese, señor, señora. Así somos. Nada que ver contigo, pero te estás enojando, te estás deprimiendo, todo eso no cabe, pero así somos. Y quieren que les confiese algo. A mí me pasó algo de esto, por eso lo traigo aquí en la fila del camión en estos días. Me molesté y me enfurecí. Pero ven cómo funciona, así somos. Y de hecho me tocó adelante y le dije al fulano, dije, te hubieras formado, estaba enojado, de verdad, los confieso. Y Dios lo sabe. Pero así somos, impacientes, intolerantes para con los demás. Pero ¿qué estamos viendo? No debemos de ser así. ¿Sí? Ahora,
esta paciencia, dice la Biblia, y no me queda ninguna duda, hace mucho, o sea, hace hincapié en todas las áreas, en el aspecto general de la vida cristiana. Pero a lo que he leído y he escuchado y todo, creo que hace más énfasis, vean, en nuestra familia y en la iglesia. Allí es exactamente donde mi paciencia tiene que verse, ¿no? Tiene que manifestarse. Claro, repito, yo no estoy minimizando las otras cosas también, pero yo siento que allí es donde se ve en mi familia. Mi esposa sabe si soy paciente o no, mi esposo sabe, mis hijos, o sea, tú quieres saber algo de mí, quieres saber, vas y le preguntas a mi esposa, no, ¿cómo es Víctor? Ella te va a decir lo que tú quieras que yo no te diga. América, ¿cómo es Víctor? Y ella te va a decir, él es así, así, pregúntale, ahí están mis hijos, pregúntenles, quieren saber algo, ahí está. Y ese es el punto, ¿no? Y en la iglesia es lo mismo. Bueno, en la iglesia no te van a decir hasta los hermanos, ¿no? Pero ven los demás. Si el diácono, ¿no? Es paciente o es impaciente con los hermanos, con los que no son hermanos. Entonces, vean, esta paciencia es bien requerida en estas áreas también, principalmente en estas áreas. ¿Ven? La paciencia, pues, vean, debemos de ejercitarla en la iglesia, en la familia, en todos los lugares. La paciencia con todos ellos, con todas estas cosas, ¿no? Pero vean, la impaciencia, ¿cuál es su raíz de la impaciencia? Cuando somos impacientes, cuando surge la impaciencia, ¿de dónde viene la impaciencia? ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es su origen? Vean, ¿quieres saber de dónde es cuando somos impacientes? ¿De dónde nace esta impaciencia? ¿Cuál es su raíz? Vean, es, como ustedes ya saben, ¿no? Y yo ya sé, es puro orgullo y nada más. Es su orgullo de usted. Es eso. Y el mío. Somos orgullosos por naturaleza. ¿No es cierto? Muchas veces nos creemos que sabemos todo. Yo puedo todo. Yo sé más que tú. Ven, cómo reacciono yo y mi impaciencia. Yo sé más que fulano, que perengano. Yo esto, yo aquello. Yo puedo más que tú. Vean el punto, yo puedo más que tú, yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Eso es lo que pasa, ¿no? Así nos creemos, ¿no? Que lo sabemos todo, que creemos que los demás son unos tontos. Yo soy más inteligente que tú, ¿sabías eso? Y así pasa, esa impaciencia es más que orgullo y nada más es lo que somos. Así reaccionamos como niños caprichudos, como niños berrinchudos, como niños espirituales. Se puede decir, ¿no? No hemos avanzado en la vida espiritual como deberíamos de avanzar, ¿no? A la edad que ya tenemos, ¿no? Caray, yo debería ser ya maestro, yo debería de ser... Pero ¿qué pasa? Esto es lo que sucede con cada uno de nosotros. Pero vean, hablando, ahora por otro lado, ok, si tú eres mejor que los demás, si tú sabes más que los demás, si tú puedes más que los demás, si tú sabes más de lo que más de los demás, ¿qué nos dice Pablo al respecto? Vean en 1 Corintios rápidamente, 1 Corintios 4:7, si tú sabes más que todos, si tú esto y si tú esto otro, ve que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿de qué te glorias? Como si no lo hubieras recibido. ¿Ven? Esto, hermanos, a la luz de esto, entonces ¿a qué nos conduce? Nos conduce a que no tenemos el derecho de ser impacientes con los demás. Yo he recibido esto, lo tengo, está bien. Mis respetos. Entonces, si yo tengo esto, entonces, repito, no me da el derecho a ser impaciente para con los demás. Rápidamente nos conducimos a dos últimas palabras que son sinónimas de la paciencia, y es la palabra, soportar. Esta palabra de soportar y tolerancia se relacionan aquí con lo que estamos diciendo, ¿no?
Estas palabras se relacionan con nuestras fallas y defectos hacia los demás, pero también la Biblia nos dice más de esto, ¿no? Debemos soportar, vamos a verlo, y tenemos que tener tolerancia para con los demás. Vamos a usar nuestro mismo pasaje que estamos viendo, vean en Efesios 4, por favor. Aquí se encuentran esas otras dos palabras que tienen aplicación a nuestra paciencia. Y veámosla rápidamente. Efesios 4:2, aquí vemos esta palabra soportar y tolerancia, que se encuentra en Efesios 4:2, que dice, vean, con toda humildad, ya sabemos, mansedumbre y paciencia, que dice, soportando los unos a los otros, ¿cómo? En amor. Vean Colosenses rápidamente, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Aquí en Colosenses están estas dos palabras que estoy mencionando, soportar y tolerancia. Colosenses 3:13 ya lo tienes, dice, sufrido los unos a los otros, vean, perfeccionándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, vean, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, en estos textos se ven estas palabras, soportar y tolerancia. Esta palabra puede usarse en el sentido negativo o también la podemos usar en el sentido positivo, pero la vamos a usar en el sentido de la paciencia, ¿no? Que dice que tenemos que tener paciencia los unos a los otros. Es lo que está diciéndonos en estos dos versículos, si pudiéramos ver más, ¿sí? Pero vean, una cosa que me llama la atención en nuestro pasaje que estamos viendo en Efesios, que el amor, vean, el amor que menciona aquí estos versículos de los demás nos hace pasar por alto. Vean, si yo tengo amor también, o sea, lo vamos a ver porque el pasaje abarca todo esto, abarca mansedumbre, humildad, paciencia y amor, vean, pero si yo tengo amor hacia los demás, eso hace, vean, pasar por alto los defectos, escucha bien, de los demás. Si yo amo a mi hermano, yo voy a pasar, lo decía hace un rato, le voy a tolerar, le voy a soportar lo que él me haga a mí. Si yo le amo, ¿no? Paso por alto, como dice aquí Pablo en Colosenses, como dice en Efesios, paso por alto todas estas cosas. ¿Por qué? Vean, porque yo le amo a mi hermano, porque yo amo a los creyentes, ¿no? Si somos tolerantes, vean, los unos a los otros, es porque les amamos, vean, profundamente. Ve el punto, si yo soy tolerante con mi hermana, si yo soy tolerante con mi hermano, que esto, que aquello, vean, ¿por qué es que yo hago esto con él? Y pudiéramos citar muchos ejemplos, ¿no? Que a veces un creyente, vean, ofende a otro creyente. A veces así sucede, ¿no? Por X cosa, por algo, a veces el hermano lo hace en ignorancia, a veces se equivocó, a veces no sé, pero llega a suceder que me ofenden a alguien a mí, entonces yo veo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo algo, no? Aunque sea cierto y real, vean, pero vean, si yo le amo, voy a pasar por alto todo eso que me dijo, no tengo nada en contra de él. Vean, este es el punto de todo esto, para terminar. Si somos, vean, creyentes tolerantes. Y el amor implica, que como lo vamos a ver más adelante, implica muchísimo, porque digo, una cualidad conduce a la otra y a la otra, ¿sí? Esto es lo que quiere decir, ¿no? Y vean, Efesios rápidamente, terminamos con dos textos y ya acabamos. El versículo que estamos usando, el pasaje, vean Efesios 4, aquí está otra vez, Efesios 4, rápidamente, versículos 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, ¿en qué? En amor, vean, en amor. Ahora pasen rápidamente, 1 de Pedro 4:8. Este versículo lo usábamos en uno de los temas anteriores, me llamó mucho la atención, y vean 1 de Pedro, escuchen, y terminamos, 1 de Pedro 4:8. Para terminar rápidamente, 1 Pedro 4:8, ¿qué es lo que nos dice aquí? Sobre todo, tener entre vosotros ferviente, ¿qué? Vean, caridad es mi traducción, pero es amor. Vean, ¿pero por qué? ¿Por qué Pedro les dice a los creyentes de aquel entonces
que deberían de tener ferviente caridad o ferviente amor. Y lo dice a nosotros, punto y coma, dice mi traducción, dice, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud, decíamos, multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi hermano, a mi hermana, y no vayan a creer que no quiero que caigamos en el amor de los policías, porque los policías se aman a sí mismos, ¿no? Se aman entre ellos mismos, ¿no? Los ladrones se juntan, vamos a robar. Los policías se aman, pero no aman a los demás. Los policías no aman a los demás, créalo. Ni los ladrones aman a los que no son, no, se aman entre ellos. Pero aquí dice el apóstol, si tú amas a tu hermano, ¿qué va a pasar? Vea, vas a pasar por alto multitud de pecados. Es tremendo eso. Eso cubre todo. Dice, no pasa nada, hermano, pues seguimos adelante. Aunque me haya ofendido, yo no, estoy resentido por lo que me dijo esta persona. Yo no puedo soportarlo. Y ya me voy, hago mi berrinche. Estoy mal, estoy completamente equivocado. No debo de reaccionar así si yo digo ser un creyente verdadero. Lo que me hayan hecho, lo que me haya dicho, repito, si es en la iglesia, si es un inconverso, vean, yo lo he hecho de broma, ¿no? Cuando alguien se va o se ofenden, dice, yo luego pregunto, ¿por qué se ofendió? Y le dije, le han de haber sacado la lengua, ¿no? Pero imagínate, si fue eso, que no fue eso, pero, ¿me explico? Nos ofendemos, pero tan fácilmente y rápidamente por cualquier cosita. No estamos capacitados, no estamos maduros, no estamos en la jugada, no en como debemos de estar. Entonces, este es el punto que estamos viendo, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a crecer, vean, en estas cualidades como creyentes. Vamos a orar. Hermano Gustavo, ¿nos diriges por favor en la oración? Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que cada uno nos analicemos cómo estamos delante de ti en este pecado, Señor, cómo estamos con la paciencia para con los demás. Que cada uno reflexionemos, Padre, y nos analicemos y que podamos vivir, Padre, a la luz de tu verdad, analizándonos y viéndonos todos los días, Señor, para caminar contigo, para hacer las cosas que están bien delante de tus ojos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.